Ciencia en Diálogo es un espacio que se ha organizado con el propósito de socializar la producción de conocimiento desde el Campus Quito, en el centro histórico de la capital de los ecuatorianos, para la comunidad académica de la Universidad Técnica de Manabí y también la comunidad académica nacional, regional e internacional. La universidad y este tipo de actividades son necesarias para ligar el presente con el mediano y largo plazos, por la formación y los conocimientos que se producen y por el espacio público para la discusión abierta y crítica que se posibilita. Es por ello que queremos invitar a este diálogo, Ciencia en Diálogo, a la doctora Carmita Álvarez, consejera académica del Consejo de Educación Superior. En una conferencia magistral, la señora consejera abordará los desafíos de la Universidad Ecuatoriana en la sociedad digital. Voy a hablar sobre los desafíos de la Universidad Ecuatoriana en la sociedad digital, un tema que creo que está sobre el tapete del debate de la educación superior, ahora con el gran desarrollo que está teniendo la inteligencia artificial, y creo que todos que formamos parte de la academia hemos visto estos datos que nos han compartido sobre las publicaciones, y yo creo que eso también nos motiva a reflexionar sobre los procesos para sostenernos como país dentro de lo que es la producción académica, la producción científica. Así que vamos a dar algunas ideas. Yo creo que cada uno de ustedes, frente a este tema tan urgente en esta época, logramos enfrentar esos desafíos de la universidad en el contexto de la sociedad digital. He preparado una pequeña presentación, ahí voy a proyectar algunos datos a nivel del país, pero primero voy a reflexionar sobre cómo la digitalización ha configurado las dinámicas, no solamente de la sociedad en general, sino también de manera particular las dinámicas educativas, pero también ha generado tensiones como las que acabé de señalar, que nos exigen y nos demandan respuestas innovadoras y también críticas. Así que dos conceptos claves. Primero, ¿qué es sociedad digital? ¿No? Todos ya entramos a la IA, los estudiantes harán sus trabajos con el apoyo de la IA, los maestros tratamos de regularizar también esto. Y la sociedad digital es un modelo social donde las tecnologías de la información y la comunicación, llamadas TICs, son el eje central de las interacciones humanas, económicas y culturales. Cito al autor Castell en el 2000. ¿Y qué es la sociedad digital? Pero la sociedad en educación superior nos dice que es la integración de las tecnologías digitales en los procesos de enseñanza-aprendizaje para la gestión universitaria con el fin de mejorar la calidad y al acceso. Laurie Yard. Entonces, voy a revisar algunas teorías que las voy a compartir con ustedes para que desde el aporte de los teóricos podamos decir cómo debería de ser entonces esas interacciones humanas en el aspecto educativo, el aspecto cultural, en los aspectos que tienen que ver con los procesos de enseñanza-aprendizaje y sobre todo los aspectos de la gestión universitaria. Tenemos una teoría de Manuel Castells que nos habla de la teoría de la sociedad en red. Y él nos dice que las universidades deben adaptarse a una estructura social basada en las redes digitales. La postura de Castell es que la educación superior debe de ser un nodo activo en la sociedad en red, promoviendo la conectividad y la colaboración global. De hecho, nosotros en los reglamentos que se emiten del Consejo de Educación Superior, en el reglamento de régimen académico, por ejemplo, hay un estímulo, hay toda una parte, varios artículos donde se da un estímulo a el trabajo en red, tanto nacional
como internacional, precisamente con el ánimo de promover esta sociedad en red desde esta teoría. En el Ecuador, entonces, a partir de lo que establece la misma LOES y el Reglamento de Régimen Académico, buscamos fomentar alianzas internacionales y redes de investigación, y no solo desde el CES. Si ustedes revisan el modelo de evaluación que tiene el CASES, también hay un estímulo precisamente para el trabajo cooperativo que se dé en alianzas con otras instituciones, tanto nacionales como internacionales. Y me voy a otra teoría, la de Nicolás Burbels, que nos habla de la teoría del aprendizaje ubicuo, que todos hemos escuchado y que de cierta manera pues los estudiantes también están en sus procesos de enseñanza respaldados en una organización curricular desde las teorías ubicuas. Y nos dice, en este caso Burbels, que la tecnología permite aprender en cualquier momento y en cualquier lugar. Esto lo hemos vivido sobre todo después de pandemia, post-pandemias, a juicio de la misma Secretaría General de la UNESCO, nos vino de manera abrupta y muchos quizás no estábamos preparados para enfrentar, ¿no? Y la postura de este autor sobre la teoría del aprendizaje ubicuo nos dice que la universidad debe romper barreras en cualquier momento, en cualquier lugar, y esas barreras pueden ser espaciales, temporales, en la búsqueda de la democratización del acceso del conocimiento. Para eso, pues en el Ecuador, a partir del COVID, se han implementado muchas plataformas de aprendizaje en línea, sobre todo para las zonas rurales. La diversificación de la oferta también se multiplicó mucho, sobre todo nosotros en el reglamento se establecen 5 modalidades y pues la modalidad en línea, como vamos a ver algunos datos estadísticos en el país, se ha incrementado precisamente sustentados también desde esta visión. Y tenemos también a Douglas Keller, quien nos habla de la pedagogía crítica digital, y él nos habla que la educación digital debe empoderar críticamente a los estudiantes. El pensamiento crítico es algo que se debe sostener en cualquier modelo de aprendizaje desde el desarrollo de nuestros estudiantes en el proceso de enseñanza-aprendizaje. Y la postura de esta pedagogía crítica digital nos habla que la alfabetización digital debe de incluir una conciencia crítica sobre esos sesgos y las desigualdades tecnológicas. Y en el Ecuador, pues, hay diferentes cursos que se aplican desde la oferta que hace la misma universidad, tanto en grado como en posgrado, y también vamos a ver algunos datos en el cual la oferta de carreras que tienen que ver con el desarrollo digital, el desarrollo tecnológico, se han incrementado también en los últimos tiempos. Y una cuarta teoría que les dejo a ustedes es la teoría del capital humano de Gary Becker, y él nos habla que la educación es una inversión en capital humano que aumenta la productividad. Y la postura de este autor es que esta inversión en educación superior digital es clave en estos momentos para el desarrollo económico. Y en la aplicación en el Ecuador es buscar promover carreras, programas que formen aquellas habilidades también digitales para esta sociedad del conocimiento. Hay algún estudio, por ejemplo, cuáles son las carreras que con el tiempo tienden a desaparecer y que ya lo podría hacer una plataforma digital, ¿no? Yo creo que frente a eso tenemos muchas cosas que reflexionar, porque la idea es nunca deshumanizar la educación y que el uso de la plataforma se tiene que convertir en una herramienta, más el rol del ser humano siempre pues es fundamental en la sociedad. Frente a eso, haciendo un análisis relacional entre estas teorías, tenemos la sociedad en red versus el aprendizaje ubicuo. Mientras Castell nos habla y enfatiza de la conectividad global, Burbels se centra en la flexibilidad del aprendizaje. Ambas teorías convergen en la necesidad de romper barreras geográficas, pero difieren en su enfoque. Un lado, el global versus lo individual. Otro análisis relacionando la pedagogía crítica versus la pedagogía del capital humano, Kellner nos cuestiona la mercantilización de la educación, mientras que Becker justifica cómo debe de ser una inversión para la sociedad. Y en el Ecuador es crucial equilibrar la formación técnica con una conciencia también crítica.
Busquemos entonces un modelo, desde los modelos educativos que tienen las universidades, que precisamente deben de también irse transformando, ¿no? El modelo educativo que tenemos no solo tiene que ser un documento frío en el cual se plasman algunas corrientes pedagógicas, algunas corrientes teóricas de cómo debe de ser el aprendizaje, tiene que ir mucho más allá, sobre todo ahora con el desarrollo de las TICs y de la inteligencia artificial. Entonces tenemos que buscar que estos modelos educativos de las instituciones hagan una combinación, ¿por qué no?, de la combinación de la sociedad en red, de la pedagogía crítica y sobre todo de la pedagogía del capital humano. Siempre cuento esta anécdota en una conferencia magistral que dio una mujer muy conocida, voy a omitir su nombre, y ella en una conferencia que nos dio decía: yo cómo le explico a mis nietos, dice que siempre le iban a visitar sus nietos en la mañana, sobre todo una nietecita, este vínculo con la inteligencia artificial, dice que ella en la mañana se despertaba con la, ¿cómo se llama?, la Alexa, si sabemos lo que es la Alexa, ¿no? La Alexa, y ella trataba de vincular a su nietecita de 5 años con Alexa, y buenos días, ¿cómo está? Y ella le explicaba: ponme una canción con A, ponme una canción con E, y trataba de enseñarle las vocales, ¿no? Y generó ese vínculo con Alexa en las visitas a esta dama muy, muy conocida en el ámbito de la educación de nuestro país. Y ella decía: de pronto, un día llega mi nieta y le dice: Alexa, te quiero mucho. Y la Alexa le contestó de una manera fría: lo siento, no puedo ser recíproco, yo no estoy diseñado para las emociones humanas. Y la niña se puso a llorar, ¿no? Entonces ella dice: como pedagoga abordo eso. Y dice, y esto nos obliga y nos motiva a repensar la función que tienen los recursos tecnológicos dentro del proceso de humanización. Finalmente la sociedad ha avanzado, producto de la socialización, el compartir con nuestros pares, y eso es algo que nos llena siempre de emociones, de sentimientos, que algo no lo tiene pues un aparato por muy desarrollo tecnológico que a la vanguardia esté. Entonces, con esto quiero dejar este mensaje, que pues estas nuevas tendencias deben de estar en el debate constante, así que yo felicito a la Universidad Técnica de Manabí, a su señor rector, que siempre generan estos espacios precisamente de conversación con los estudiantes. Aquí hay carreras de educación también, entonces justamente ustedes van a ser quienes después van a formar a esos niños que serán pues no solo el presente, sino el futuro que dirigirá el país, y la parte humana jamás se debe de perder. Entonces aquí el debate sería automatización versus humanización del aprendizaje. Aquí la propuesta sería cómo integramos a la IA para personalizar el aprendizaje, pero sin perder ese enfoque humanista que nos ha caracterizado y que el ser humano le ha permitido vivir pues la presencia en el planeta Tierra durante millones de años, a pesar de que somos muy frágiles. Como otro debate sería frente al metaverso educativo, cómo los espacios educativos podrían sustituir las aulas físicas. Hay pedagogos que dicen que eso jamás podría ser, porque finalmente el proceso de humanización se da en el vis a vis, en la presencia, ¿no? Yo a veces a mis alumnos les suelo decir, cuando me dejan todos con la pantalla solo con el nombre y no veo a nadie, le digo, si alguien viniera del pasado, no sé, del siglo I, y donde no hay nada, le digo, y lo arrojaran de pronto aquí y vieran a una señora hablando con un aparato solita, dirían, esta señora está loca, porque a veces me dejan los alumnos con las pantallas en blanco, ¿no? Y yo estoy hablando solita, ¿no? Con el ánimo de no perder es en este caso la virtualización versus la sustitución de las aulas físicas. Entonces el metaverso debe de ser utilizado para complementar, no para reemplazar las experiencias, en este caso presencial. Por eso es que inclusive en las carreras en línea que aprobamos dentro del CES, la parte práctica es presencial, porque usted no puede sustituir las relaciones humanas en el día a día.
Y algo muy importante es el tema de la ética digital y el tema de la privacidad. Conversábamos con los compañeros consejeros y decíamos, ya tendríamos que poquito a poco ir viendo cómo incursionamos en la normativa también este tema ético y de la regularización, ¿no? En esto del debate, cómo proteger los datos de los estudiantes en los entornos virtuales, cómo crear políticas claras que logren transparentar el uso de los datos en las universidades. Así que nos quedan estos desafíos. Según la Constitución del Ecuador, debemos de garantizar el acceso universal a las TICs. Sin embargo, persisten todavía desigualdades en las zonas rurales y en las zonas urbanas periféricas. Los que somos maestros sabemos cuando a veces nuestros alumnos no están presentes, a veces no porque no quieran, sino porque tienen una débil conectividad. Debemos de seguir fortaleciendo la formación docente para actualizar a los maestros en el uso de plataformas. Yo recuerdo cuando pasó el COVID y incursionamos en las primeras plataformas que salieron para dar las clases, yo tuve compañeros que se tuvieron que jubilar y dijeron, yo prefiero jubilarme, yo no quiero saber de esto, me atormento. Parece mentira, pero la brecha generacional a nosotros mismos en edad media a veces nos complicó y ellos dijeron, prefiero jubilarme y no, parece mentira, sí se generó una brecha también tecnológica. Por lo tanto, hay que seguir invirtiendo en infraestructura tecnológica, sobre todo aquellas que carecen de conectividad y equipos adecuados, y eso lo declaró la UNESCO. La UNESCO lo declaró en el 2020, que es urgente formar docentes con competencias digitales y que las universidades necesitan más inversión pública y privada. Y sobre la calidad educativa, se establecer que la educación debe de ser de calidad y la digitalización se convierte en un componente que ya debe de ser estándar dentro de los procesos educativos. Y también la innovación curricular. Los planes curriculares deben de incluir habilidades digitales y ese pensamiento crítico. Por lo tanto, nos queda como retos políticas públicas claras desde el sistema de educación superior, la colaboración interinstitucional entre las redes, una investigación aplicada donde se promueva proyectos que aborden estos desafíos, la preparación estudiantil fuerte, el involucramiento de ustedes en el diseño e implementación de estrategias digitales para el proceso de enseñanza-aprendizaje. Bueno, ahora es la segunda parte va a ser corta. Voy a presentar algunos datos estadísticos para ver cómo estamos a nivel de país. Ahí sí me ayudan con la presentación. Bueno, la idea es reflejar qué desafíos tenemos de la sociedad digital en la distribución geográfica de las carreras y en las universidades según tipo de financiamiento. Ver esas persistencias de las barreras socioeconómicas de género, sobre todo, que limitan la permanencia de nuestros estudiantes en las aulas universitarias, y visibilizar la distribución geográfica de la matrícula en el Ecuador, evidenciando cómo la sociedad digital también va permitiendo el acceso a ciertos territorios donde antes no podíamos llegar. Y eso lo facilita la norma con la creación, por ejemplo, de sedes, de extensiones. Aquí mismo estamos siempre como Manabita, le digo, la presencia de Manabí, que nos orgullece en este caso como sistema de educación manabita en la provincia de Pichincha. Como marco normativo tenemos la Constitución en el artículo 26, en el artículo 350 y en el artículo 356, que de cierta manera es el paraguas que sostiene el tema de los derechos, el tema en este caso de mejorar la calidad de la educación. Y en la Ley Orgánica de Educación Superior, en el artículo 8 y en el artículo 13, donde se dan las atribuciones a las instituciones de educación superior y como los fines de la educación. Y como CES, ya nombré al Reglamento de Régimen Académico, que es aquella norma que en este caso es el que desarrolla la parte académica de la gestión que hacen las instituciones de educación superior. Y también, ya que vamos a referirnos a algo de género, tenemos la Agenda Nacional de Igualdad en el eje 2, que nos habla de una educación y formación a lo largo de toda la vida a nivel de educación superior. En la siguiente lámina vamos a ver los desafíos de la sociedad digital según la distribución geográfica de carreras y en las universidades y escuelas politécnicas por tipo de financiamiento. Si ustedes pueden ver la lámina, vamos a encontrar 26 carreras, en este caso autofinanciadas en Pichincha,
Esta gráfica muestra distribución de carreras digitales, cómo están las carreras digitales que han ido incrementando, como yo les decía, en los últimos años. Pichincha es la que tiene más, con 26 carreras. Sigue la provincia del Guayas con 18 carreras y la provincia de Tungurahua con 4 carreras, y las cofinanciadas tenemos Azuay con 10 carreras, Pichincha con 8 y Guayas con 5. Y a nivel públicas lidera Manabí, que eso es un gran esfuerzo que hace, por ejemplo, la Universidad Técnica en la cual ustedes estudian, con 10 carreras, Guayas con 7 carreras y Pichincha con 5 carreras. Entonces, vamos viendo cómo nuestra provincia está también sirviendo al país a través de la oferta, desde la presencia geográfica en la oferta académica. En la siguiente lámina vamos a ver distribución de programas, en cambio, lo uno era carreras, ahora son programas que tienen que ver con el área tecnológica que sostienen a estas modalidades. Tiene que ver con carreras, el incremento, se refleja un incremento en la oferta que impulsa el estudio de lo digital, presentando un gran desafío, sobre todo para las 3 provincias que están liderando, Pichincha, Guayas y el Azuay. En la siguiente lámina vamos a ver la persistencia de barreras. Las barreras socioeconómicas y las barreras de género limitan el acceso y la permanencia de las instituciones de educación superior. Vemos en las públicas tenemos la presencia de 1.118 hombres versus 731 mujeres. Entonces, ahí vemos un poco la brecha todavía de género. En las universidades particulares tenemos 506 hombres versus 250 mujeres, y en las particulares autofinanciadas tenemos 664 varones estudiando carreras que tienen que ver con desarrollo tecnológico versus 335. Como ustedes ven, ahí tenemos todavía algo también que tiene que ver con temas culturales, ¿no? Que las carreras sociales son solamente para las mujeres y las carreras de corte tecnológico son para los varones. Y en la siguiente lámina van a ver la distribución geográfica de matriculados, evidenciando que la sociedad digital en la educación superior se centra en provincias, las que son más grandes, las que están económicamente, tienen mayor, en este caso, representatividad económica dentro del país. Entonces, allí ustedes podrán ver estas 3 gráficas que nos muestran, pues, Guayas, la presencia de Guayas, de Pichincha, pero Manabí también repunta fuertemente. Eso es tal vez por el número de universidades que también tenemos públicas, y también pues la gran población que tiene nuestra provincia, que inclusive sirve a otras provincias también. Les dejo estos datos para análisis de ustedes, no sin antes agradecer que me hayan escuchado, y como conclusión, pues la sociedad digital en la educación superior en nuestro país se concentra más en provincias grandes como Pichincha, Guayas y Azuay. Tenemos una brecha de género y una brecha de acceso económico también que limita no solo a las mujeres, sino también a todo el sector de ciertos grupos que pertenecen a varias provincias a acceder por factores económicos o sociales a seguir carreras que estén relacionados con la sociedad digital. Y las provincias más grandes cuentan con mayor infraestructura tecnológica, mayor oferta y diversidad. Es algo que se está trabajando de manera conjunta. Yo creo que en este encuentro académico de Ciencia en Diálogo pues nos va a permitir analizar y seguir fortaleciendo como lo vienen haciendo. Muchísimas gracias por haberme escuchado. Pues quedo a las órdenes. A este diálogo crítico sobre el papel de la universidad como un espacio de construcción de justicia social e igualdad, como lo plantea Pablo Gentili, queremos invitar a la coordinadora del Campus Quito de la Universidad Técnica de Manabí, Magíster Cecilia Santana. Señor rector de la Universidad Técnica de Manabí, doctora Carmita Álvarez, consejera académica del Consejo de Educación Superior, los colegas de la Dirección de Cooperación, Monsita Ruiz, y el director del Instituto de Investigación de nuestra Universidad Técnica de Manabí, a quienes nos acompañan, máximas autoridades de las universidades fraternas de la ciudad de Quito, a los académicos investigadores que se han dado cita a este espacio, a nuestros compañeros docentes, a nuestros estudiantes, a los familiares también que nos acompañan el día de hoy, la más cordial de las bienvenidas a este espacio y a este encuentro académico. Para mí
En representación de mis compañeros docentes del Campus Quito, es un honor presentar ante la comunidad académica que hoy nos acompaña un proyecto que nace del compromiso con el conocimiento riguroso, con la responsabilidad social con el entorno que nos acoge y con el grupo de investigación que hemos conformado para que sea parte central de la actividad investigativa en el Campus Quito de la Universidad Técnica de Manabí, denominado Educación, Sociedad y Cultura Innova. Este grupo surge como una respuesta a una necesidad impostergable de pensar la investigación desde una perspectiva interdisciplinar, integrando las ciencias de la educación que se reflejan en la oferta académica que tenemos con las ciencias sociales, con el fin de comprender de manera más profunda los procesos de cambio que configuran nuestro entorno en los desafíos que enfrentan los sistemas educativos en el siglo XXI. Nuestro propósito no es solamente crear conocimiento, sino darle sentido, dirección y orientación, porque la universidad no puede limitarse a ser una productora de datos, informes o estadísticas, sino que ante todo tiene que ser un laboratorio de pensamiento crítico, un espacio de encuentro entre disciplinas que permitan anticipar y orientar las transformaciones sociales que vivimos. Presentar hoy el grupo EduSoc Innova es, por tanto, una invitación a fortalecer nuestra cultura científica institucional, una cultura que entiende que investigar no es solamente describir, sino comprender, explicar y, sobre todo, transformar para trascender. Que el conocimiento no se genera en los laboratorios o en apartados como islas, sino que el conocimiento se genera de la vivencia y de las experiencias de las distintas realidades que son muy diversas, y que la innovación es auténtica y no se mide solamente por la novedad técnica o científica, sino por la capacidad de mejorar y transformar la vida de las personas con sus resultados. La universidad del siglo XXI enfrenta uno de los momentos más desafiantes de la historia, en un contexto global caracterizado por la aceleración tecnológica, la complejidad, la incertidumbre. Las instituciones de educación superior nos vemos llamadas a redefinir el papel que ocupamos en la sociedad como transmisoras del saber, para transformarnos en verdaderos agentes activos de cambio en la construcción social y el progreso humano. La producción del conocimiento ya no puede entenderse como un proceso lineal, donde la investigación se realiza en laboratorios para luego transferirse a la sociedad, sino que es la misma sociedad la que imbrica los problemas sociales, pero también las respuestas, de modo que nosotros en este saber complejo podemos entender desde diversas disciplinas y desde la multidisciplinariedad cómo abordar esos desafíos y problemas sociales. Como advierte Morin, la complejidad no es solo una propiedad de la realidad, sino también un desafío para el pensamiento. Requiere un tipo de conocimiento capaz de integrar lo diverso, de conectar con la tradición académica y de dejar de lado aquellos espacios de fragmentación disciplinar. En este sentido, la universidad debe convertirse en el espacio privilegiado pero integrador del pensamiento crítico, donde converjan la investigación, la docencia y la innovación con una visión sistémica integral. Desde esta perspectiva, el grupo de investigación EduSoc Innova se propone construir los puentes entre la universidad y la sociedad, entre el saber teórico y la acción práctica, porque el conocimiento científico, cuando se desconecta de los contextos humanos que lo originan y de las realidades que pretende comprender, pierde su capacidad de transformar y de trascender. En este marco, quienes conformamos EduSoc Innova, nos reconocemos como parte de una tradición que considera a la universidad no solo como un lugar de formación profesional, sino también como una institución moral e intelectual que contribuye activa y significativamente a la mejora de la sociedad. Si la educación es reconstrucción, la universidad como institución dedicada al conocimiento debe situarse en el centro de esta tarea,
cultivando el pensamiento crítico, la creatividad y la cooperación interdisciplinar. El desafío de la universidad actualmente es doble: preservar el rigor científico y ampliar el sentido social del conocimiento. Para ello requiere grupos de investigación capaces de pensar más allá de los límites disciplinares y de vincular a la ciencia con la innovación, la ética y la transformación. Esa es precisamente la razón de ser del grupo de investigación EduSoc Innova. Hoy la pregunta central no es cuánto investigamos, sino para qué investigamos. La expansión del conocimiento científico y tecnológico ha traído consigo un dilema epistemológico y ético, pues toda la teoría científica es provisional. Su cimentación se basa precisamente en la refutación y la apertura al error. Este principio, trasladado al campo educativo y social, nos enseña que investigar implica aceptar constantemente la incertidumbre, la revisión, la exposición crítica y el aprendizaje continuo. Pero también exige reconocer que la ciencia tiene consecuencias y responsabilidades que trascienden el laboratorio o el aula. Por tanto, no es solamente un instrumento técnico, sino una herramienta de emancipación y de construcción constante de ciudadanía. Uno de los rasgos más significativos del pensamiento contemporáneo es el progresivo reconocimiento de que la realidad no puede comprenderse por apartados. Por eso nuestra propuesta como grupo de investigación es la interdisciplinariedad, misma que se ha convertido no solo en una metodología, sino que precisamente representa un cambio de paradigma, porque entender la complejidad de los problemas globales que nos desafían no es un tema de metodología de investigación, sino es un paradigma cultural. Cuando la universidad asume esta lógica de investigación, se transforma en una práctica viva y reflexiva, capaz de generar conocimiento útil, contextualizado, pero sobre todo transformador. En EduSoc Innova concebimos la interdisciplinariedad no solo como un requisito académico, sino como una actitud epistemológica y ética. Epistemológica, porque reconocemos la naturaleza compleja y sistémica de los fenómenos educativos y sociales que abordamos. Y ética, porque promovemos constantemente la cooperación, la humildad intelectual y el reconocimiento del otro como interlocutor válido en cada uno de los espacios. La verdadera interdisciplinariedad requiere diálogo, apertura y sentido de propósito compartido. Implica dejar atrás la competencia entre campos para sustituirla por la colaboración de perspectivas. De hecho, los grandes retos de la educación contemporánea, como la digitalización, el acceso equitativo, el perfeccionamiento docente, la evaluación de la calidad, requieren necesariamente de equipos multidisciplinares, capaces de abordar problemas desde todas sus dimensiones. Esta convicción da origen a EduSoc Innova, un grupo que integra docentes e investigadores provenientes de diversas áreas: educación, sociología, psicología, tecnología, se han juntado para conjugar una visión común, generar conocimiento de frontera que contribuya a la mejora educativa y al bienestar. Como grupo de investigación, asumimos desde hoy esta concepción de la educación como un sistema complejo y espacio de construcción participativa y colectiva. EduSoc Innova asume estos desafíos no como obstáculos, sino como una identidad institucional, pues el verdadero desafío de la investigación interdisciplinar no es técnico, sino paradigmático y cultural. Supone vislumbrar la crítica y la responsabilidad. Solo así la ciencia puede cumplir su promesa de contribuir al progreso humano en un sentido general. Toda universidad que aspire a la excelencia debe en última instancia preguntarse el sentido de su quehacer. ¿Qué huella queremos nosotros dejar a la sociedad que hoy nos acoge? Esta pregunta, lejos de ser meramente retórica, constituye el núcleo ético de la investigación contemporánea.
la universidad transformadora del siglo XXI, no se define por el tamaño de sus infraestructuras ni por el número de publicaciones, sino por la trascendencia y por el impacto que tiene en la sociedad. Invito a todos a sumarse a esta línea de pensamiento y hacer de esta comunidad epistémica la suya, acogida por una universidad que investiga con sentido, que forma con rigor y que innova con ética, para ser una institución verdaderamente relevante en su tiempo. EduSoc Innova, grupo de investigación de la Universidad Técnica de Manabí, encarna esa aspiración, ser un puente entre la educación y la sociedad, entre el conocimiento y la acción, entre el presente que vivimos y el futuro que deseamos construir. Bienvenidos todos, gracias. Caminos de innovación y desarrollo, educación, psicología, bibliotecología y tecnología con perspectiva interdisciplinaria. Es el título del libro que un grupo de docentes del Campus Quito lo ha redactado como un aporte de la Universidad Técnica de Manabí y la comunidad académica en general. Vamos a conocer más de su contenido por medio de las voces y las experiencias de los 3 docentes que me acompañan, docentes investigadores, que paso a presentarles en este momento. Desde las áreas de educación desde el área de educación tenemos a la doctora Alexandra Clavijo, tenemos también desde el área de psicología el doctor José Altamirano y tenemos también desde el área de educomunicación y también de ciencias de la información al doctor Darío Ramos. Con ellos justamente vamos a comentar acerca de este libro. Quiero empezar con este panel. Un poquito, nosotros vamos a tener la oportunidad en próximos minutos de leer a través de un código QR los aportes de este libro, pero sí nos gustaría preguntar, y empiezo entonces por mi derecha, con la doctora Alexandra Clavijo. Un poquito, queremos saber cuál fue el proceso de convocatoria para este texto. ¿Cómo fue justamente ese llamado, esa invitación y cómo se fue concretando? Bueno, un buen día con todos y todas. Muchas gracias por venir. Sean bienvenidos a nuestra casa, aquí en el Campus Quito. Respondiendo a la pregunta, Papelita, como ya me antecedió en la palabra, nuestra coordinadora del Campus Quito presentó el grupo de investigación EduSoc Innova. A partir de la creación del grupo en junio de este año, pues el equipo de investigadores, profesores del Campus Quito, tuvimos la iniciativa de hacer algún primer producto de producción científica en cuanto a nuestras áreas del conocimiento que estén relacionadas a la oferta académica que tenemos aquí en la universidad, en el Campus Quito. Y en ese sentido el proceso de convocatoria se hizo entre agosto y septiembre de este año, frente a los trabajos, investigaciones previas que ya veníamos realizando como profesores investigadores. Y bueno, pues se abrieron 3 ejes de convocatoria. El uno ampliamente de educación, el segundo de educomunicación y ciencias de la información y el tercero de psicología y bienestar. En ese sentido se recibieron 8 capítulos de los profesores investigadores y los 8 fueron aprobados por la editorial. Así que estamos presentando como primer producto de nuestro grupo de investigación este libro a toda la comunidad académica, científica del Ecuador y bueno, pues a nivel internacional. Eso mencionar como proceso de convocatoria. Participamos, tuve el agrado de coordinar este libro con el doctor Darío Ramos, conjuntamente lo hicimos a todo detalle, fue un gusto pues llevar a cabo este proceso y agradecemos el esfuerzo de cada uno de los profesores investigadores por haber colaborado en este sentido interdisciplinario, con una perspectiva interdisciplinaria desde nuestras áreas del conocimiento a esta publicación. Muchísimas gracias justamente por comentarnos acerca de cómo fue esta invitación y cómo fue la respuesta. Y voy entonces con el doctor Darío Ramos, que también entonces fue parte de la coordinación. Entiendo que en el eje de educomunicación y de ciencias de la información hubo 3 aportes. Me encantaría muchísimo que
nos pudiese comentar acerca de cuáles son esos hallazgos, esos primeros encuentros también que van haciendo en este tejido interdisciplinar. Gracias, Pamela, señor rector. Bienvenido aquí a esta su casa, acá en Quito, señora coordinadora. Bueno, esto fue un experimento muy interesante, ¿no? Una experiencia muy valedera. Precisamente este eje de educomunicación y ciencias de la información abarcó tres artículos, 3 capítulos. El primer capítulo tiene que ver con un diagnóstico crítico sobre el estado de las bibliotecas en el Ecuador, un capítulo escrito soberbiamente por la doctora María José Bravo Ramos, que es parte de la planta docente de esta universidad. Y claro, ella hace un diagnóstico muy interesante, pone al descubierto ciertas debilidades de las bibliotecas a nivel nacional, sobre todo las universitarias. Ya me imagino a la doctora ahí con calambre al ojo un poco, ¿no?, por los resultados de esa investigación, pero de todas formas son hallazgos en el sentido de que sería excelente que las universidades, a propósito de este estudio, a propósito de este hallazgo, comiencen a utilizar una herramienta que es muy importante dentro de la gestión bibliotecaria, y es precisamente la herramienta de la planificación, que al parecer, o al menos en los casos en los que se enfocó más, parecería que no está bien desarrollado el concepto de la planificación como tal. Y lo que se tiene frente a eso es más bien una operatividad al respecto a la gestión de las bibliotecas. Entonces yo considero que este aporte es importante en tanto en cuanto, además, creería yo que es también mucho material para que los estudiantes de bibliotecología en este momento pudiesen presentar propuestas y alternativas de solución partiendo de este hallazgo. Así que mi más sincera felicitación por ese aporte, por ese ojo crítico, y en realidad es un diagnóstico que está ahí, ¿no?, al servicio de las universidades, de sus bibliotecas, para que comiencen un poco a cambiar ese panorama. Eso en cuanto al aporte de la doctora María José Bravo Ramos. Seguidamente, el capítulo que tiene que ver con educomunicación en métodos de enseñanza-aprendizaje, a cargo de también docentes colegas, Álvaro Pazmiño, que también es docente de acá, de la UTM Campus Quito, y de un gran colaborador que no nos acompaña, Renato Barros, docente de la Universidad de las Américas. Los dos se han enfocado en un tema muy trascendental e importante, ¿no?, el uso de las redes sociales a la hora de transmitir conocimiento. Toda vez que, como ustedes saben, es la generación Z la que pulula, ¿no?, entre una plataforma y otra, y ellos acertadamente han hecho un análisis de cómo llegar precisamente al conocimiento mediante estas dos plataformas, TikTok y YouTube, que se entiende, y en el artículo queda bastante claro, ¿no?, son las plataformas que más visitan. Por lo tanto, aquí un poco se deja también al descubierto la necesidad de que los docentes hagan ese paso, ¿no?, hagan esa transferencia digital, y como decía la señora consejera, lo propio nuestra señora coordinadora, esa mentalidad, ¿no?, de confrontar estos entornos digitales que son complejos, pero que son necesarios, porque de lo contrario yo me atrevería a pensar que esos profesores que andan muy cómodos sin querer hacer este paso, pues sí van a ser reemplazados por la inteligencia artificial. Así que me parece que es un aporte pero muy importante e interesante como para leerlo tanto docentes como estudiantes. Finalmente, y aquí voy a hablar en primera persona, el tercer capítulo viene a cargo mío. Es un capítulo que tiene que ver también con la digitalización. En este caso yo estoy proponiendo una metodología, ¿no?, es decir, un análisis crítico de los entornos digitales. De nuevo, porque vemos que hoy todo el mundo habla de IA, pero no muchos hablan de alfabetización digital. Todo el mundo habla de IA, pero no muchos hablan de conexión y de brecha digital. Entonces ahí hay unos vacíos y unos contrasentidos que deberíamos aunar esfuerzos y trabajar, ¿no?, que es un esfuerzo como política pública, un esfuerzo de quienes formamos parte de la academia y también de los estudiantes, porque no es cuestión solamente de utilizar la IA en una especie como de tecnofilia acrítica, ¿no?,
sino más bien utilizar estos procesos, estos mecanismos de análisis. El que yo propongo en el texto es uno más de tantos que hay. Y entendería yo que con esto, de alguna forma, estamos contribuyendo precisamente a la educación superior, que ahora está más tecnologizada que nunca. Agradecerte, Pame, por esta tertulia, por este debate, agradecerles a todos los colegas académicos, a las autoridades, a todas las universidades colegas que se han dado cita acá en este espacio. Gracias, Pamela. Muchísimas gracias a ti. Gracias, Darío. Justamente, si queremos entonces profundizar acerca de lo que es la gestión en bibliotecas, el uso ético y adecuado de las redes sociales y la digitalización, en breve nos van a comentar de qué manera vamos a acceder entonces nosotros a este texto. Voy a continuar con el doctor José Altamirano. Muchas gracias, Pamela. Colegas, buenas tardes. Doctor Quiroz, doctor Asuntado. Mire, creo que lo que podemos decir es que hemos hecho unos 3 capítulos que han sacado temas de la muy importante. Primero, del doctor Ángel Villegas, que habla precisamente de algo que es fundamental para lo que sucede en la universidad o los estudiantes, es decir, la salud mental de los estudiantes. El doctor Villegas hace la recopilación de todos aquellos factores que determinan lo que podríamos llamar salud mental en los estudiantes universitarios. Y tiene, digamos así, resultados muy importantes, como por ejemplo las diferencias que hay por género, por edad, por pertenencia a clase social, por hábitos como el sueño, el del sueño, por hábitos de estudio, y algo muy importante, lo que se dan las experiencias traumáticas infantiles. Es decir, que hay una relación entre la salud no solo mental, sino entre estas experiencias traumáticas y la salud física. Es decir, que finalmente las personas que han sufrido algún tipo de este tipo de experiencias terminan, por ejemplo, yendo más veces al médico, al doctor, que personas que no han sufrido ese tipo de experiencias. Entonces, creo que los aportes de ahí son muy valiosos porque pueden tomar en cuenta aquellos factores que a la final repercuten sobre la salud mental de los estudiantes universitarios. Por otra parte está el capítulo de Ana Paula Lagos, que es una estudiante de la maestría de criminología de la Universidad Técnica de Manabí, y ella hace una relación muy interesante entre el concepto psicoanalítico de regresión y el consumo problemático de sustancias. Es decir, esto que de alguna manera nos coloca en la posición de que haya una dificultad precisamente de dejar de lado una forma de satisfacción. Pero lo interesante de este concepto es que nos permite pensar que la cuestión de la adicción no se reduce a una búsqueda de placer, que es muchas veces la idea que tenemos que una persona adicta está disfrutando de algo, sino más bien que es una experiencia más cercana al dolor. Y que entonces eso de alguna manera cambia nuestras perspectivas, puede modificar la forma en cómo conceptualmente se aborda el fenómeno de las adicciones. Entonces, también esa medida es muy importante. Ella también dice algo muy interesante sobre la posibilidad de terapia grupal. A del lado de You, por ejemplo, lo de todo se puede hacer con la terapia adicta. Él había dicho algo así como dele de una comida. Y, por ejemplo, la laticacia, que es absolutamente comprobable, si se quiere utilizar ese término, o irrefutable, si se quiere utilizar otro término de la epistemología, muestra bien que las relaciones sociales son una forma sustitutiva de encontrar un sentido a la vida diferente de las relaciones. Por eso es que la psicoterapia grupal, como se señala en el artículo, el capítulo del libro, es algo muy importante y no deja de ser señalado ahí, como decía. Y finalmente está un artículo que escribí que habla sobre la dificultad de tratar socialmente la violencia, porque la posición de la violencia no se puede separar de la agresividad, y la agresividad si la consigo ahí como parte de la estructuración psíquica del ser humano, no la agresión,
Es decir, siempre es importante diferenciar la agresión como un acto que es contingente de la estructuración necesaria que nos predispone la agresividad. Muy, muy brevemente. Es simplemente algo que menciono en el artículo que pasado, es un poco complicado, no nativo para hablarlo aquí, pero cuando uno está en redes sociales, por ejemplo, y ve los perfiles de las personas, por lo general en las redes sociales no salen fotos de momentos difíciles, y esa idea no deja de despertar una cierta inquina, una cierta rivalidad, si se quiere, o un cierto al menos deseo de ocupar el lugar del otro. Y eso está absolutamente relacionado con el hecho de que nosotros mismos nos identificamos con una imagen de un otro. Es decir, con la imagen de un que nos devuelve el espejo. Porque el bebé pequeño, y esto lo saben bien los psicólogos del desarrollo, el psicólogo del desarrollo que se llama Henry Valo, que desarrolló la idea del estallido del espejo. Es decir, que experimentalmente se comprueba que los niños desde los 6 a los 18 meses, en un momento dado, reconocen su imagen en el espejo. Y en el momento que reconocen su imagen en el espejo, por fin pueden decir yo. Y finalmente el mundo imaginario, que felizmente no es el único que tenemos los seres humanos, porque felizmente también tenemos un mundo simbólico de la palabra, ese mundo imaginario es finalmente el que nos hace sentir esa tensión agresiva con las imágenes de los otros, incluso a veces con nuestra propia imagen. Y tenemos un último eje dentro de este texto, que es el eje de educación. Le pido entonces a la doctora Alexandra Clavijo que nos comente cuántos aportes, los principales hallazgos. El primer capítulo al que voy a hacer referencia es el capítulo de autoría de Ceci Santana, nuestra coordinadora, en coautoría con Carlos Ortiz de la Universidad Técnica del Norte de Ibarra. Entonces, ellos hacen un análisis de la autoevaluación y de la evaluación externa en función de la calidad de la educación superior y bueno, pues hacen un abordaje principalmente teórico. Luego, entre los principales hallazgos, bueno, ellos ubican las tensiones que son multifactoriales en el sistema de educación superior y que además afectan ya en el ejercicio de las funciones sustantivas del sistema. También abordan como la calidad, destacan como un proceso continuo, como un proceso inclusivo y también con responsabilidad social como un elemento que hay que destacar de los criterios, de los modelos que fueron analizados por los autores. Y finalmente, como un hallazgo relevante, pues el destacar que la calidad es una cuestión de cultura institucional y que vaya hacia la mejora continua y no hacia el control de las universidades. Por otro lado, el capítulo, ahí voy a referirme como autora del capítulo, en coautoría con el profesor Magíster Santiago Pineda de la Universidad Intercultural Amautehuasi, a quien agradezco la presencia aquí esta mañana, la directora general académica que nos acompaña. El coautor no pudo estar presente, pero voy a hablar de nuestro capítulo un poco. En resumen, nosotros nos desafiamos en hacer un análisis de la internacionalización de la educación superior en Ecuador con una perspectiva a partir de la globalización desde el punto de vista teórico y del desarrollo sostenible también, que cabe recalcar que la convocatoria tuvo un eje articulador sobre el desarrollo sostenible para trabajar nuestros puntos de vista desde las diferentes disciplinas que convergen aquí en este estudio. Entonces, bueno, en resumen, con Santiago analizamos, levantamos un sustento teórico desde lo que es la globalización, el desarrollo sostenible y cómo esto incide en las políticas de internacionalización de educación superior, cómo esto sucede en el Ecuador. Lo hicimos a través de una metodología, estudiamos los documentos oficiales de rendición de cuentas de las 62 universidades, son 63 en el listado, sin embargo hay una que es reciente y no podía entrar al estudio. Analizamos las 62 universidades con 8 criterios que surgieron de la revisión de literatura especializada en este tema. Entonces, de esos 8 criterios, les quisiera comentar para que ustedes vean los resultados completos en el capítulo del libro. El 94% de universidades en general, porque nuestro estudio llegó a los resultados de analizar el total de las 62 con los 8 criterios y luego subdividimos por pública, tenemos por autofinanciada y por cofinanciada también los datos desagregados, estos 8 criterios. Entonces, el 94% de IES en el sistema de educación superior del Ecuador
Ecuador es el dato más alto de cumplimiento de criterio, que es alianzas y redes, lo cual significa firma de convenios. Eso nos tiene que llevar a pensar si los convenios se están aplicando, se están implementando, están dando resultado. En cuanto a internacionalización, que más tienen que ver con investigación y redes académicas e internacionales. Y el dato más bajo de estos 8 criterios es el 27% en educación transnacional, educación superior transnacional, en donde encontramos en la construcción del concepto el tema de campus internacionales, doble titulación, programas, plataformas virtuales compartidas y de alcance global. Eso en los resultados que quería compartirles en este breve resumen, y pues les invitamos a leer nuestro libro. Muchas gracias. Ahora todos nos estamos preguntando, ¿dónde podemos acceder entonces a este texto? Si quiero yo profundizar en alguno de los capítulos a los cuales se han referido nuestros colegas. Para eso quiero preguntarle al doctor Darío Ramos, ¿cómo accedemos a ese texto? Y un poco los datos del editorial también. Claro, con mucho gusto. Bueno, como se habrán fijado, ahí hay un QR, solo tienen que acercarse, descargarse directamente desde ahí el libro. Como decía Alex, es un texto de 8 capítulos. El proceso editorial más o menos surge en el sentido de que es un primer producto del grupo de investigación. La editorial es Mawil y todo lo que se había presentado en principio cuenta con lo que nos pide lo mínimo, ¿no? Es decir, cuenta con su revisión de pares. Es un libro además que ha tenido la participación interdisciplinar, primero y segundo, de muchos o de algunos colegas de otras universidades que también se han sumado, y que de paso aprovecho la oportunidad para que en una próxima edición, porque estoy seguro de que vamos a mantener la serie, se vayan sumando, ¿no? Haremos en su momento convocatorias. Y de nuevo, es un texto que está al servicio de la comunidad, al servicio de la comunidad universitaria, empezando por los chicos de la UTM y en general. Eso, mi Pamelita, así que anímense y empiecen ya a bajarse el libro, que va a ser de mucho provecho. Muchísimas gracias. Entonces tenemos no solamente la invitación a poder leer el texto, sino también la invitación a todas las instituciones de educación que están aquí presentes, universidades fraternas, para pasar la voz y estar atentos a esta convocatoria. Yo quiero entonces agradecer a Alexandra, a Darío, a José por sus reflexiones en este espacio, donde estamos intercambiando ideas, propuestas. Hoy es un día muy emotivo para nuestra universidad. Cabe destacar que la Universidad Técnica de Manabí, hace 9 años atrás, empezó un proceso de un proyecto denominado Convención Científica Internacional, un espacio inicial que era visto como la forma de rendir homenaje a la ciudad de Portoviejo por cumplir años de independencia. Y era un evento netamente de carácter académico, donde se presentaban algunos trabajos de nuestros estudiantes, de nuestros profesores, pero que no llegaba a más de 400 participantes. Hoy, con la evolución y el crecimiento de la Universidad Técnica de Manabí en estos últimos años, vamos por la 9ª edición y cumplimos 9 años de poder llevar a nuestra Convención Científica Internacional. Y los logros que hemos alcanzado en esta semana, porque es una semana llena de encuentros, talleres y reflexiones, ha conllevado que en esta edición seamos más de 20.500 participantes, más de 28 países representados en 160 aproximadamente ponencias y trabajos, y más de 1.500 ponencias que se están presentando en los diferentes talleres, congresos que se desarrollan en nuestro campus matriz Portoviejo. Pero cómo no poder tener parte de este evento en un encuentro denominado Ciencia en Diálogo aquí en nuestro campus Quito, que permite también visibilizar el crecimiento de nuestro campus. Y estaba reflexionando que hace aproximadamente 2 años atrás iniciábamos una actividad de inauguración del campus, en un momento también complejo para la historia política del Ecuador. Justo ese día se decretaba la muerte cruzada por parte del presidente de la República, y era la inauguración de nuestro campus aquí en el centro histórico,
y con todas las condiciones que generaba pues una decisión de esta índole. Y empezamos en ese mismo año a aperturar a nivelación 3 carreras inicialmente, como educación básica, educación inicial y bibliotecología, y posteriormente pues la carrera de psicología. Y hoy son ya 300 jóvenes de la capital que se forman en nuestro campus, 300 jóvenes que llevan por el segundo o el tercer semestre aproximadamente, y que han visto el crecimiento de nuestro campus matriz y también el crecimiento de nuestro campus Quito, no solamente en la docencia, que es la función principal de nuestra institución, sino en espacios también como hemos visto hoy a través de la investigación, que ya nuestros profesores han podido crear su primer grupo de investigación en las áreas temáticas que conforman este campus de Quito, pero también en la vinculación con la sociedad. Y este espacio de la Convención Científica Internacional es aquello, una transferencia de conocimiento de la Universidad Técnica de Manabí, un espacio de colaboración conjunta con el sistema de educación superior ecuatoriano y con muchas universidades públicas, particulares y de otros países con las que mantenemos varios convenios de cooperación internacional. Y quiero agradecerle profundamente a nuestra consejera manabita, a Carmita Álvarez, por estar aquí presente. Cecilia en su intervención decía que siempre que venimos desde Manabí traemos el sol, el clima, el calor, que hoy ha estado bastante fuerte y que cada día pues necesitamos ya venir con menos equipo para frío, ¿no? Porque el calor cuando venimos desde Manabí es bastante fuerte acá ahora en la capital, pero que nos ha generado también ese calor humano, ese recibimiento de las universidades aquí en la capital, que no nos ven como una universidad que viene a competir, sino como una universidad que viene a complementar su oferta. Y es así que hemos venido decidiendo que cada una de las áreas de formación de nuestra universidad en nuestro campus Quito sean aquellas que permitan dar mayores oportunidades de formación a la juventud que menos posibilidades tiene. Nuestra universidad hoy se caracteriza por tener aproximadamente 42.000 jóvenes en sus aulas. El 85% de nuestros jóvenes son de las condiciones económicas más bajas. Y yo creo que ahí está también la misión de una universidad pública, dar la posibilidad de formación a aquellos jóvenes que bajo condiciones normales no tendrían la oportunidad de crecer, porque la educación, la formación es aquello, es crecer, es darle la posibilidad de cambiar el rumbo de un joven y también las posibilidades de transformar su vida, la de su familia, la de su entorno. Cecilia en su intervención mencionaba diferentes aspectos que están correlacionados con el grupo de investigación que tanto Darío, Alexandra y José nos daban a identificar pues lo que conlleva el grupo y lo que conlleva el libro que hoy presentamos a la comunidad universitaria nacional, y reflejaban los diferentes escenarios que hoy enfrentamos la educación superior, escenarios que no solamente están en el contexto del sistema educativo propio de la universidad pública, particular o cofinanciada, que tenemos diferentes aristas, pero también objetivos comunes de formación y de transformación de nuestro sistema, sino también escenarios externos como escenarios sanitarios, ambientales, agroambientales, escenarios de violencia, de diferentes condiciones en la política pública que conllevan pues a que las universidades podamos abrir estos espacios de diálogo, podamos trabajar conjuntamente en poder diagnosticar y en poder proponer mejoras que siempre busquen el beneficio común de nuestra sociedad. Así que agradecer a cada una de las personas que han sido partícipes de este encuentro, a Cecilia, a Monsita, a Alex, a todo el grupo de trabajo de la Universidad Técnica de Manabí, que como mencionaba Pamela, a quienes agradezco también el acompañarnos el día de hoy,
mencionaba que la universidad está ya presente en los rankings internacionales y eso es gracias al esfuerzo de toda una comunidad universitaria. En la última edición de los rankings Time Higher Education nos posicionan entre las 12 únicas universidades del país que están presentes en este ranking, la única universidad manabita o que tiene su campus matriz en Portoviejo, en la provincia de Manabí, y también entre las 3 universidades de la región Costa, pero entre las 5 únicas universidades públicas de las 12 que se encuentran en el ranking Time Education. Y eso es gracias a estos espacios de cooperación, a la divulgación del conocimiento, al compromiso de nuestros estudiantes. Nuestros estudiantes tienen indicadores claves en el ranking Time Higher Education, a nuestros doctores, donde hay una relación de número de doctores en función al número de estudiantes, a las investigaciones que realizamos que estén alineadas a los objetivos de desarrollo sostenible y también que promuevan la industria, la innovación, la transferencia de conocimientos y a la visibilidad internacional. Y ahí otro mérito de nuestra universidad, que en esta publicación de los rankings Time Higher Education, somos la universidad pública del país con mayor perspectiva internacional. Y creo que este encuentro de ciencia y diálogo que está en el marco de nuestra Convención Científica Internacional nos permite seguir abriendo puentes. Así que, queridas autoridades del sistema de educación superior, querida Carmita, gracias por estar aquí presente. Esos son los puentes de colaboración que nos va a permitir salir como sistema ecuatoriano. Yo creo que a veces las iniciativas que nacen de una universidad no pueden generar el impacto que necesita el país. Así que les llamo a unirnos como sistema de educación superior, a seguir fortaleciendo la educación pública, a seguirla defendiendo como un pilar fundamental del desarrollo de nuestro país y en especial a nuestros queridos estudiantes que serán el futuro pues también del país en áreas claves, en la educación, en la psicología, en la bibliotecología. Esperamos abrir otras carreras también en nuestro campus aquí en la ciudad de Quito y que este espacio pues desde hoy quede ya inaugurado para la siguiente convención como el segundo encuentro en ciencia y diálogo, que sin duda pues va a seguir abriendo puentes y espacios de colaboración de la Universidad Técnica de Manabí con el sistema ecuatoriano y varias universidades del mundo. Muchísimas gracias a todos y a todas. Esta jornada de intercambio de ideas y de conocimiento crítico ha sido sin duda enriquecedora para todos quienes creemos que hay desafíos para la universidad del siglo XXI y hay también oportunidades para poder actuar en conjunto. Desde la Universidad Técnica de Manabí, Campus Quito, queremos agradecer a las autoridades del Consejo de Educación Superior, a todas las autoridades institucionales de las universidades fraternas, a los docentes investigadores por compartir sus reflexiones. Un agradecimiento especial a los alumnos y a todos y a todas quienes participaron en esta actividad presencial desde el Centro Histórico de Quito. Universidad Técnica de Manabí, Santiago Quirós Fernández, Rector.